muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues me dejó el maestro realizar una línea del tiempo y pues la verdad le voy a poner muy pocos detalles porque esas plataformas como Canva no las manejo bien y pues no sé hacerla en Word, entonces voy a mandar mi línea del tiempo y voy a mandar aparte pues aparte voy a mandar se puede decir aparte voy a mandar mis dos videos. Bueno, buenos días. Vamos a ver la evaluación de lo que es la administración pública. Una época anterior al nacimiento de la administración pública moderna es la que tenían en la Edad Media, porque pues la Edad Antigua pues no la tocamos porque pues se puede decir el referente es a partir del oscurantismo de la Edad Media, donde el estamento, como venía en el texto que leímos, hasta arriba está el rey, la nobleza, la burguesía y el campesinado. Eran casi los siervos. Era una sociedad feudal donde todavía no se podía hablar de una administración pública en el punto de la palabra, se puede decir en la totalidad. Para comparar esa misma época, porque se trata de lo que es la administración pública mexicana, pero yo quise empezar con el antecedente. De este lado del mundo era una organización similar. Primero estaba el Huaytlatoni, luego los Piplitlín, que eran las noblezas, que eran descendientes se puede decir, de los toltecas. Luego seguían las águilas y los sacerdotes. Las águilas era el ejército. Luego seguían los pochotecas, que eran los comerciantes, y luego el Macehual, que éramos tú y yo y todos los demás, en los hombres libres. Y luego el Tlataconi, que ser un Tlatlaconi pues ya eras esclavo. Luego nos vamos con el nacimiento del absolutismo, donde casi todo se concentra en el rey y la burguesía apenas empezaba a resurgir como un motor de... Perdón, fue un momentito en que quise cambiar la diapositiva, pero no se pudo. Luego sigue la época colonial. La época colonial se divide en dos partes la administración. La etapa de lo total absolutismo, que es la época de los Asturias, y la época de los Borbones, donde se empieza un poco a abrir y donde se lanzan las ideas independentistas. Aquí ponemos primero de 1521 a 24 Cortés como gobernador y capitán general. Por problemas que tuvo lo llaman a España y se establece un sistema de jueces. Luego se establece una primera alianza con Diego de Guzmán, que hacen las encomiendas y fue un total desastre
que hasta el obispo Zumárraga tuvo que intervenir para arreglar los asuntos. Se establece una segunda audiencia gobernadora que de 1528 al 30 que pues, no fue nada diferente a la primera. Y en el año de 1530 llega el primer virrey don Antonio de Mendoza a poner orden a aquello a la Nueva España. Y pues empieza otro nuevo orden. Luego sigue el Borbón sube en 1700, cuando es lo de los jesuitas, llega Felipe y con Carlos III se empiezan las que era liberal. En el gobierno de España empiezan los virreyes pierden su absolutismo, se centraliza el poder en el Consejo de Indias y la Real Audiencia, nace la burocracia moderna, que en 1808 se acuña precisamente por esto la palabra chaquetero, ya que Iturrigaray quería hacerse con el reino de la Nueva España y se jugó algo a los burócratas, pero la Real Audiencia se enteró y se quiso ganar a los burócratas para que se pasaran a su bando. Les compró unas chaquetas rojas muy bonitas porque eran muy pobres, y de ahí se adjunta la palabra chaquetero. Los burócratas se cambiaron de bando. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. En 1812 se jura la Constitución de Cádiz, deja el absolutismo. Luego don Juan de Donojú llega ya como capitán general. En 1810 España está bajo el yugo de Napoleón. Impone a su rey ideas liberales. A partir del grito de independencia, Hidalgo abole la Constitución en 1811, pero el gobierno español cambia del absolutista Venegas, regresa a Venegas, que ya se había ido, y jura la Constitución de Cádiz. Aquí, en 1810 también, empieza la guerra por la independencia. Y en 1811 se tambalea el absolutismo. En el mismo 1812 se firma un tratado que es el Adanonis, o sea, todavía Estados Unidos sabía que México no era independiente y quería desde esa época Texas y todos esos territorios. Y John Quincy Hernández firma el Tratado Cangas Adams-Onís, en donde se limitan las tierras. La época de la Guerra de Independencia. En la época de la Guerra de Independencia, en 1814 se establece el Congreso de Apatzingán y surge la primera Constitución mexicana. Luego el 24 de agosto se firma el Acta de Independencia y el 27 de septiembre de 1821 nace nuestra nación mexicana y se constituye una monarquía constitucional con un Congreso al mando de Agustín de Iturbide.
El México independiente y el siglo XIX. En 1823, debido a varias cosas, termina el Imperio Mexicano y ya se firma un acta donde se constituye a México como una república federal centralista. En 1824 tiene su primer presidente de la República y ya se instituyen los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Y aquí en 1836, el 11 veces casi dueño de México en el siglo XIX, que no se puede decir que haya habido un cambia la constitución y deja de ser una república federal y se convierte en una república centralista, que todo se decide en la capital de la república y los estados pues tienen que acatar. Los estados de hecho no se llaman estados sino departamentos, pero bueno. Luego viene la reforma y el porfirismo. En 1857, pues derrocan a Santana, ponen a don Ignacio Comonfort y Benito Juárez es ministro de Justicia. En 1851 es la guerra contra la Constitución del 57 que se hace a raíz de la Revolución de Ayutla. Y luego, después de la Guerra de los 3 años, que la ganó los liberales, viene la intervención francesa y la batalla de Puebla. Esa batalla se ganó, pero después, el 2 de abril de 1863, los franceses toman Puebla y comienza el segundo imperio mexicano con Maximiliano de Habsburgo. Luego, en 1867, se vuelve a recuperar el imperio, la república se restaura y Maximiliano muere en el Cerro de las Campanas y viene a partir la presidencia de Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada se quería reelegir, pero Porfirio Díaz se sentía que no le habían tomado en cuenta y hace la revolución de Tuxtepec con la frase sufragio efectivo, no reelección. Y de 1872 a 1910, México se nos viene una administración centralizada por los científicos que gobernaba y todo totalmente en el centro, se elegían gobernadores y pues hasta aquí esta primera parte. Después continuaré con el otro video del siglo XX y nuestra época actual. Muchas gracias.